todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis por DTV, iniciando una semana en la cual se va a ir avanzando con diferentes proyectos, diferentes iniciativas en las comisiones respectivas del Congreso, tratando de ir ordenando entre oficialismo y oposición, entre las autoridades de la Cámara de Diputados y el resto de los legisladores nacionales, la posibilidad de sesionar la próxima semana, después de la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur, que está programado para el próximo día miércoles de la próxima semana, miércoles 14. Ya estamos hablando de dentro de algunos días, porque el día 15 se espera, ahí sí, una sesión especial nuevamente en la Cámara de Diputados, el día que va a ingresar aquí al Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto 2023. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, acá me parece todavía con las repercusiones de la sesión especial del sábado pasado. Exactamente. Donde se aprobó un proyecto de resolución de repudio frente a el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde también lo que se vio es las relaciones internas de los bloques. Ahí pudimos ver un poco cómo el oficialismo se mostró unido, bajó con casi la totalidad de los legisladores, y el principal bloque de la oposición, Juntos por el Cambio, tuvo una presencia más institucional que otra cosa, y con muchas rispideces internas y con mucho chispazo interno. Claro, ¿no? Quedaron muchas discusiones internas que yo creo que se van a dar también, obviamente, en los próximos días, más allá de que hubo una propuesta o una respuesta institucional desde el Congreso a el rechazo, a la condena al intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esos son algunos de los temas que, en definitiva, también vamos a estar elaborando en la jornada de hoy. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué fin de semana, ¿eh? Qué fin de semana. Recién estaba hablando con un colega y me dice, no, está todo planchado. Mira, si esto es planchado, bueno, la verdad que lo agradezco, porque desde el jueves a la noche en adelante, bueno, hay un montón para analizar, para mirar, para ir viendo algunos detalles que seguramente en un ratito vamos a estar charlando. Claro, seguro, sin lugar a dudas. Bueno, hablamos que se está pensando en una próxima sesión aquí en la Cámara de Diputados. Para eso hay una agenda de temas que van planteando, que van trabajando los legisladores nacionales. Entre ellos, la diputada nacional Susana Landricini, del oficialismo, del Frente de Todos, decía lo siguiente. No sé si vamos a sesionar esta semana, parece un poco difícil, hoy es lunes, no hay una convocatoria oficial desde la presidencia de la Cámara, hay que reconstruir acuerdos políticos sobre prioridades de agenda. Se han dictaminado medidas para la urgencia que facilite las exportaciones. Esa es una señal del oficialismo que tiene que servir para la oposición, de manera de que podamos trabajar en la Comisión de Agrobioindustria en poner en marcha los programas para el mediano plazo, para las próximas temporadas de producción y cosecha, de la cosecha fina, de la cosecha gruesa y también de la ganadería, tanto de carnes vacunas como ovinas, como la apicultura, que son todas las que están contenidas en el proyecto de ley de agrobioindustria. Ojalá podamos tener una reunión esta semana, agricultura con industria, de manera conjunta. También está pendiente el tema del tratamiento de las prórrogas impositivas, que el Estado requiere de esos recursos para el funcionamiento 22-23. Tenemos listo el dictamen de la ley de enfermería, tenemos dictámenes de las leyes que crearían las 3 nuevas universidades, y también hay que terminar de cerrar temas vinculados al consenso fiscal
que tiene que ver con la relación con las jurisdicciones provinciales y municipales. Tarea hay mucha de legislativa. También había previstas algunas reuniones extra parlamentarias estrictamente hablando, pero que tienen tratamiento de temas importantes, como el vinculado a mujeres indígenas, como vinculados la semana que viene a homenaje a los 100 años del natalicio de Antonio Cafiero. Bueno, una cantidad de actividades, lo de ley de humedales, que también se estaba convocando una reunión de trabajo. Así que de tareas hay muchas y de mucha importancia. Veremos si a partir de hoy, mañana, se recobra un funcionamiento que se acerque a una mayor normalidad. Bueno, ahí estaba la opinión desde el oficialismo, Susana Landricini, con los diferentes temas, los diferentes proyectos a tratar aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Diputado Alejandro Topo Rodríguez, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, agenda, decía Landricini, hay muchos temas, hay temas particulares que a Identidad Bonaerense, que a su interbloque le importan, le interesan que se discutan. Sí, siempre hay temas. Para nosotros siempre es importante que haya un esfuerzo también en incluir, cosa que no veo, temas que tengan que ver directamente con mejorar las capacidades de inversión productiva, en el caso nuestro de las pymes, un proyecto de cero impuesto a la ganancia a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital, ojalá en algún momento podamos incluirla, pero sí se ha dicho aquí ciertamente la nueva ley de enfermería es un tema importante a considerar. Bueno, hay otros que seguramente el propio debate en torno al consenso fiscal, son temas que seguramente van a formar parte, o al menos aparentemente formarían parte de la nueva agenda. ¿El proyecto de ley de agroindustria estaría en condiciones, falta todavía que se termine de discutir, firmar los dictámenes, pero a su entender, ¿está en condiciones de poder tener dictamen y llegar al recinto? No lo veo tan sencillo. Ustedes saben que es un proyecto que empezó hace más de un año y medio, impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino, con un contenido mucho más amplio, si usted quiere, más ambicioso que el que actualmente se presenta. Es un buen proyecto para incentivar inversiones, pero tal como está en su contenido no es un proyecto de desarrollo agro-bioindustrial que requeriría otros elementos. De todas maneras, es buena la iniciativa de incluir allí instrumentos que permitan aumentar el peso de faena, que son básicamente instrumentos impositivos, de diferimiento impositivo, la posibilidad de tener más ventajas en lo que significa la devolución del IVA, bueno, una serie de incentivos a la inversión que son importantes. Ahora, hay una materia ya vieja pendiente, especialmente para los pequeños productores de soja y cooperativas, que es que el Congreso de la Nación aprobó en el año 2019, en particular en diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social, que en su artículo 53 le exigía al Poder Ejecutivo devolución de retenciones para los pequeños productores y cooperativas de todo el país, que son básicamente chacareros, hombres y mujeres que apuestan a producir y para eso invierten. Y durante la gestión del ministro Guzmán, por algún motivo que nunca nadie nos pudo o me pudo explicar, el gobierno nacional, en vez de pagar 2 años, como correspondía según la ley de compensaciones, solo pagó 1 año. Bueno, eso hay que resolverlo ahora, porque uno no puede pretenderlo más si no arregla lo menos. Así que ojalá podamos ponernos de acuerdo en ese y en algunos otros elementos que mejoren el proyecto y avanzar, por supuesto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo fue la actitud del interbloque federal, las conversaciones, la reacción frente a esta propuesta del sábado de hacer una sesión especial con un proyecto de repudio? Porque, bueno, hubo que juntar ese consenso. ¿Cómo se pararon ustedes frente a eso? Bueno, yo diría que aquí hay 2 cosas. La primera, en el caso del interbloque federal, una reacción contundente, rápida, sin ninguna duda, de condena al atentado a la vicepresidenta, nuestra solidaridad y un llamado, que es el que permanentemente hacemos y en este caso profundizamos, a la serenidad, al diálogo, a poder expresar sin límites las diferencias, pero siempre con
racionalidad en el marco de las instituciones. Luego vino toda otra discusión que a mí me parece inmerecida, no merecía que fuese discutido, del Frente de Todos poniendo un día, una fecha específica, una hora y un texto para que vayamos a votarlo. Eso no está bien. Lo mínimo que se requiere, yo sé que nosotros somos un bloque muy pequeño y quizás algunos creen que no tengamos todo el derecho a definir todo y está bien. Ahora, algo uno tiene que poder definir cuando lo convocan a votar un texto en un momento tan delicado como este. Entonces hubiese sido mejor que nos reuniésemos a pensar en conjunto un texto, una fecha, una hora. Finalmente, por suerte, son detalles que se superaron y nos parece muy positivo que se haya podido sustanciar una sesión y aprobar de común acuerdo, como se hizo, una resolución de rechazo. ¿Qué te pareció el clima del sábado? Yo no estuve por un tema familiar, estuvieron 6 de nuestros 8 miembros del Interbloque Federal, pero estuve permanentemente en contacto y a mí me parece que fue positivo que se hiciese de alguna manera esa sesión y se aprobase esa resolución. Después, algunos detalles de otros bloques o interbloques, yo los respeto, nosotros no hemos allí planteado ningún tipo de disidencia en lo institucional, que es lo importante. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Uno de los temas en discusión, que seguramente sus colegas del Interbloque le deben haber comentado, fue que se cambió el texto de que iba a ser originalmente a que el que terminó siendo aprobado. Y una parte de la discusión tenía que ver con, obviamente, las palabras que se utilizaban en ese texto, y una era el concepto de odio y el otro el concepto de paz social. Dentro del recinto, por lo menos en los discursos, estuvo eso presente. Después salió el senador Mayans a decir que había que bajar el juicio de vialidad para establecer esa paz social. Digo, ¿qué concepto tiene después de ver las imágenes del jueves, las imágenes donde le apuntaron a la vicepresidenta, la gente en la calle el viernes, la sesión del sábado, lo que dijo Mayans? Desde que se perpetró el atentado a la vicepresidenta hasta hoy, muchos tuvimos la esperanza de que se abriese una duradera etapa de concordia, de serenidad, de humildad para reconocer en las posiciones de otros algún tipo de razón y también de verdad, porque las verdades en una democracia son siempre relativas. Y la decepción es que a pocas horas ya han salido, por un lado, los supuestos nuevos expertos en atentado. Y entonces uno encuentra hombres y mujeres de la política que dejan entender o dan a entender que si hubo o no tal o cual conducta, si el arma era de tal o cual característica. Yo no me sumo y además rechazo la comparsa de los expertos en todo, especialmente en un tema tan delicado como este. Y nuestra actitud debería ser permanentemente, en una circunstancia como la que estamos atravesando, esperar que la justicia se expida y se defina lo más rápido y clara y contundentemente posible. Y por otro lado, el exabrupto inaceptable de un senador de la Nación que tiene una alta responsabilidad en el Senado de la Nación, de establecer que para que haya paz social debe terminar de actuar la justicia en un juicio específico. Esto tiene una gravedad no dice que tiene que terminar de actuar. Pide parar el juicio, que esa es una figura que no existe, digamos, ¿no? Sí, más completamente dijo que lo debe parar la Corte Suprema. Pero un senador de la Nación no debe pedir que pare nada en la justicia. Si él como senador o como ciudadano tiene algo que aportar al juicio, debe hacerlo a través de los canales institucionales. Menos aún proponer un canje de paz social por frenar un juicio. Ahora, creo que se impone una rápida rectificación y pedido de disculpas, y si no, una corrección severa y contundente de parte del gobierno o del Frente de Todos, porque tengo la impresión de que esta no es una posición ni del gobierno, ni de la vicepresidenta, ni del Frente de Todos. Entonces, no puede quedar como una declaración más. Por lo tanto, a mí me parece que no hemos
atravesado el buen camino en los últimos días y ojalá volvamos a la serenidad que la situación requiere. Topo, ¿se podrá lograr esa serenidad? Está por delante una sesión especial para recibir al jefe de gabinete, Juan Mansur. Está previsto, por lo menos están conversando, no sé si su bloque, si su interbloque está también por ser convocado, alguna reunión para ver si se logra finalmente tener una sesión el día 15. Yo he estado en comunicación con todos los bloques e interbloques, tanto con el oficialismo como otros bloques que formamos parte de la oposición, y creo que no tiene que haber ningún tipo de inconveniente para que llevemos adelante la sesión informativa del jefe de gabinete y luego eventualmente, si es posible, en la próxima semana también una sesión. No hay ninguna excusa para que el Congreso no sea lo que es una institución que canaliza racionalmente las diferencias, los conflictos, en todo caso las controversias de una democracia que se plantea en una sociedad. Así que no hay justificación de ningún tipo para que no llevemos adelante lo que tenemos que llevar adelante, un diálogo racional, expresando firmemente la diferencia, pero en el marco de respeto. Al día siguiente de lo que está previsto de que venga Mansur, bueno, se presenta el presupuesto, ¿no? Y tendría que venir, o bueno, no es que tendría que venir, pero la costumbre es que venga el ministro de Economía, ¿no?, a dar un primer paneo. ¿Qué le pareció los anuncios de ayer de Sergio Massa que tienen que ver con el campo, ¿no? ¿Cómo vio esto del dólar soja? Bien, dos cosas. Una respecto del presupuesto. La costumbre de este gobierno es no aprobar presupuestos. Y de los ministros o del ministro de Economía anterior es de no venir al Congreso. Por algún motivo que todavía nadie nos explicó sustancialmente, en el primer año de gobierno, el gobierno actual decidió no tener presupuesto. Decidió, sin justificación sólida, prorrogar el presupuesto de Macri. Luego, el año pasado, el gobierno, con Guzmán a la cabeza y luego otras actitudes, hicieron todo lo posible para que el presupuesto no se aprobara. No debería haber ningún tipo de inconveniente si el gobierno trae, si el ministro de Economía Massa trae al Congreso un proyecto de presupuesto razonable, realista, que no se parezca al del año pasado, en el que el ministro de Economía pronosticaba para este año una inflación del 33%, y cuando nosotros le pedíamos que fuésemos un poco más realistas, prácticamente que nos acusaban de boicotear el presupuesto nacional. Bueno, la realidad es que la inflación va a estar cerca del 100%, lamentablemente. Teníamos razón. Entonces, si el gobierno trae un presupuesto realista, hecho con profesionalismo, que yo creo que tienen las capacidades como para hacerlo, y abierto a un diálogo, creo que no va a haber inconveniente en aprobar un presupuesto razonable. Y lo otro, si el Poder Ejecutivo tiene 21 ministros, un jefe de gabinete y 20 ministros tenía el año pasado, hoy 2 o 3 menos, no puede ser que, como sucedió el año pasado, vinieran solo 3 a dialogar con la Cámara de Diputados. Tienen que venir todos. Y si alguno no puede, bueno, lo hacemos por videoconferencia, pero tenemos que discutir todo. Y además, tenemos que poder sentar en una misma mesa al que está en agricultura, con el que está en energía, con el que está en el área social, para ver la interrelación entre las políticas. Entonces, si el gobierno quiere y trae un presupuesto razonable, el presupuesto se va a aprobar. El anuncio de Sergio Massa ayer, que se publica hoy en el boletín oficial, es un avance, porque el dólar soja que estuvo vigente hasta el 30 de agosto, el denominado sistema de 70-30, fue un rotundo fracaso. Nosotros lo advertimos, yo lo advertí hace un poco más de un mes y lamentablemente terminó en lo que decíamos, solo alrededor de 240 operaciones hasta el 30 de agosto con una recaudación no mayor a los 2.600 millones de pesos, no de dólares. Este sistema, que está vigente a partir del 5 de septiembre hasta el 30 de septiembre, supone un dólar de 200 pesos, eso es mucho mejor que lo que estaba vigente. Esto significa, a grosso modo, unos 20.000 pesos más por tonelada, estaba alrededor de 52.000 pesos, hoy debería estar entre 70.000 y 72.000 pesos. Pero en los próximos días el gobierno debería convertir esto, que es una decisión coyuntural, una decisión de un momento, en una política. Argentina necesita políticas.
no decisiones aisladas. Entonces, si la previsión es que haya una recaudación de 5.000 millones de dólares, el gobierno debería establecer, por ejemplo, un incentivo, que es que si se recauda, si se termina recaudando más del 30% de lo previsto, es decir, alrededor de 6.500 millones de pesos, automáticamente se pondrá en marcha ese sistema dentro de unos meses, por ejemplo, en el mes de marzo. Y si al mes de marzo se supera el 30% de lo previsto, también se puede hacer en otro mes, por ejemplo, en el mes de junio. Entonces uno establece 3 periodos específicos en el año donde este sistema está vigente. De lo contrario, si uno plantea decisiones aisladas, el riesgo es que dentro de 3 meses vuelva la incertidumbre. Si uno puede atar incentivos a un nuevo sistema, me parece que sería razonable. En definitiva, creo que es mejor que lo que había, deseo que funcione, pero además que el gobierno establezca una política y no solo una decisión aislada. Ahora, en esta discusión que se está viendo dentro del Congreso en las últimas semanas y que obviamente tuvo su punto más álgido este fin de semana, días atrás, Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para juicio político contra el presidente de la Nación. Usted forma parte de la Comisión de Juicio Político. Digo, 2 preguntas. Primero es el clima. Digo, si todo el tiempo vamos hacia eso y si esto que pasó la semana pasada cambia ese clima hacia adelante, ¿cree que cambia el clima dentro de la Cámara hacia adelante? Y lo segundo es, ¿qué le parece la posición que tomó Juntos por el Cambio respecto de los dichos del presidente Fernández? Digo, teniendo en cuenta que es el único que no es ni del oficialismo ni de Juntos por el Cambio dentro de la Comisión de Juicio Político. Efectivamente, la Comisión de Juicio Político tiene 31 miembros, 16 del oficialismo, 14 de Cambiemos y en nuestro caso mi presencia en representación del Interbloque Federal. Las expresiones del presidente de la Nación fueron realmente graves y marcan una tremenda irresponsabilidad para tamaño rol que él ocupa en el sistema institucional argentino. Es el funcionario de más alto rango de la nación argentina. Entonces un funcionario de ese nivel no puede asociar al fiscal Nisman con el fiscal Luciani. Es grave lo que hizo. Ahora, de ningún modo eso es fundamento para un juicio político. Lo que hace es banalizar, y yo en eso coincido del principio al final con la posición que tuvo Facundo Manes, un hombre al que respeto, no formo parte del mismo pase político, pero lo respeto, porque se banaliza el juicio político y se termina victimizando a quien en realidad debería rendir cuentas de una declaración que está por fuera de la responsabilidad de la prudencia institucional. Desde ese punto de vista, tengo la convicción de que el juicio político no va a avanzar. Yo no voy a sumarme a votar a favor de ese juicio político con la misma firmeza que condenaré y condeno esa grave declaración del presidente de la Nación. Topo, las medidas adoptadas por Economía en la jornada de ayer y esta continuidad en políticas se pueden ver reflejadas en el presupuesto 2023. ¿Es necesario que el Congreso discuta la segmentación de retenciones a partir de esto o alcanza con decisiones del Ejecutivo? El Congreso debería ser un ámbito en el que podamos discutir definitivamente la eliminación de las retenciones. Nuestro interbloque, en particular el bloque de Córdoba Federal, con el diputado Carlos Gutiérrez a la cabeza, ha presentado un proyecto que tiene el apoyo de un importante sector de la producción de la Argentina, que es ir gradualmente bajando retenciones, sustituyéndolas por un impuesto como el de impuesto a las ganancias, para terminar en 4, 5, 6 años en retenciones cero. Y eso va a significar una política viable que se puede lograr y que también es conveniente. Ojalá tengamos la posibilidad de debatir a fondo esto en el Congreso. Teniendo en cuenta lo que vos decís de lo que preocupa a la gente, por ejemplo, de Córdoba, ¿no? A los representantes de Córdoba, hasta el tema de los subsidios al transporte, ¿no? Un tema que avanzó, tiene dictamen y que ahora, ¿qué sensación te da? A mí me da sensación que ante la llegada del presupuesto se diluyó, pero falta un montón para que se apruebe el presupuesto. ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, yo le pido a Sergio Massa que active ese tema. Bien. Cuando él era presidente de la Cámara de Diputados avanzamos mucho en eso. Y ahora él, como ministro de Economía, debería convocarnos a avanzar. O toma una decisión rápida del Poder Ejecutivo, y Massa puede tomarla ya, que la tome ya, o nos convoca y avanzamos en conjunto. Pero aquí hay una tremenda inequidad en el federalismo,
porque hay regiones y provincias de la Argentina que pagan 3, 4, hasta 5 veces más el boleto de colectivo que en el área metropolitana, aún con una actualización que se ha hecho. Y por lo tanto, nosotros seguimos sosteniendo que tiene que haber un sistema distinto de distribución de los subsidios al transporte y también un sistema que equipare mucho más el precio federal del sistema de transporte colectivo, que en muchas regiones del país es el único medio de transporte. Me quedé pensando en esto que vos decías de, bueno, generar incentivos respecto de la medida esta de el dólar soja. Generar incentivos para que, por ejemplo, tengas 3 periodos al año para liquidar. Sí. 2 dudas al respecto de eso. La primera, con esta que está sucediendo ahora. ¿Puede ser que este dólar que vas a tener este mes, teniendo en cuenta que vos venís de una zona productiva, digo, con lo cual por ahí conoces mucho más, impacte los acuerdos privados? ¿Esto qué significa? Yo tengo que pagar el alquiler en septiembre del campo donde hice soja, ¿y cuál va a ser la cotización que voy a tomar? Si voy a tomar la de los 200 pesos o la anterior, digo, porque yo pago sobre el rendimiento de la tonelada de soja. Y la segunda es en esa idea de poner 3 veces, ¿no concentrarías toda la liquidación en 3 momentos y en el resto del año, o en 2 momentos, o en 4 momentos, y en el resto del año te quedaría planchada, pues todo el mundo estaría esperando esa cotización? Bueno, en todo caso, lo que sí es cierto es que empieza a establecer un horizonte de ingresos mucho más razonable que el que hoy se tiene. Y como mejora respecto de lo que hay hoy, es que se establecería un horizonte de incentivo que hoy prácticamente se reduce solo a 30 días. No es razonable para incentivar la liquidación permanente tener ahora solo un mes hasta el 30 de septiembre. Claro. Todo lo demás está por discutirse. Si es en marzo y en junio, o si es en abril y en julio, en todo caso será para discutir y también para discutir con quienes tienen mucho que decir y en esta etapa todavía no han sido muy escuchados, que son los productores. Aquí el acuerdo es con las cerealeras y básicamente con las grandes exportadoras, pero falta todavía escuchar mucho a los productores, así que sirve la reflexión para que esta decisión de hacerlo más permanente obviamente incluya a todos los actores de la cadena. Se habló mucho ayer de que están todos los actores de la cadena. No están todos los actores de la cadena. Faltan el protagonismo de los productores. Respecto de la previsión de cuál va a ser el dólar, y va a tener que establecerse un promedio esperado. Porque si sabemos que hay 3 picos en el año, bueno, vamos a tener un promedio esperado del año que sea significativamente más atractivo que el que hoy existe. Y claramente aquí el desafío es mantenerlo hoy al menos, en torno a la soja, que genera un impacto muy menor o casi nulo en lo que es el sistema de precios de los alimentos en el mercado interno. Topo, ¿el Interbloque Federal ya tiene una postura tomada respecto al tema de alcohol cero? Sí, tenemos una postura tomada y tenemos proyectos tanto de Florencio Randazzo, que ha sido ministro de Transporte en la Argentina y ha luchado siempre por avanzar en este sentido, y también de nuestra compañera de Córdoba Federal, Natalia de la Sota, que ha presentado un proyecto. Para nosotros sería un avance importante, significativo. Se está trabajando bien en la Comisión de Transporte y falta la intervención de otras áreas, pero ojalá pronto tengamos el proyecto para ser tratado. Teniendo en cuenta, a ver, estamos tratando una agenda económica que es proyectos que ya vienen hace, como decías vos, un año y medio, ¿no? ¿Crees que va a haber algún paquete, alguna iniciativa que venga más de Sergio Massa en lo económico? Porque estamos, digamos, postergando proyectos, incluso tenemos el consenso fiscal, tenemos agroindustria. ¿Crees que tiene que venir un paquete nuevo de medidas? Este gobierno está terminando. Y está terminando luego de un proceso económico difícil, atravesado por una muy mala herencia del gobierno de Macri, por lo que significó la pandemia y por el impacto de la guerra producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero especialmente también por una tremenda incapacidad del equipo económico que vino gobernando hasta aquí, que por ejemplo llevó a la Argentina, después de 2 renegociaciones de la deuda, a triplicar el riesgo país, o dejó la inflación más alta de los últimos 30 años. Por lo tanto, lo máximo que se puede esperar de aquí a un año es que se corrijan algunos errores. En tal sentido, tengo la impresión
de que más allá de lo que discutamos en el presupuesto nacional, no hay mucho más sustantivo para esperar en el Congreso y tendrá que ver más bien con decisiones del Ejecutivo. Si al menos el equipo económico actual, encabezado por Massa, pudiese corregir varios de los errores más importantes, habrá sido un logro. En esto que decís, bueno, está llegando al final el gobierno y claramente falta un año para las PASO, pero algunos sectores ya lanzaron las campañas. Respecto de esto, hay sectores que discuten sobre la viabilidad de las PASO y si se tienen que suspender, sacar. Siempre los oficialismos plantean eso. Algunos legisladores lo plantean para suspenderla por única vez. ¿Cuál es la posición que tiene el bloque? Yo recuerdo que con Roberto Labaña, nuestro candidato presidencial en 2019, planteamos que las PASO son un mal sistema. Basado en evidencia, desde que las PASO se pusieron en funcionamiento en 2011 hasta 2019, solo excepcionalmente hubo competencia en las categorías de presidente y vicepresidente, diputados nacionales, senadores nacionales. Algunas veces las hubo, pero solo excepcionalmente. Y quiere decir que como instrumento ha cumplido con muy bajo nivel los altos objetivos que se había propuesto. Ahora, suspender o eliminar las PASO hoy, en este contexto, no es neutral. Clara y contundentemente perjudica a un sector y favorece a otro. Por eso, sosteniendo que son un mal procedimiento y no han dado el resultado que se esperaba cuando se crearon, debería discutirse su eliminación en marzo de 2024. Ahora, junto con esto también, hay que pedirle a Cambiemos, especialmente al macrismo, que deje de ir a retranca con la boleta única de papel. Yo le pido al PRO que deje de bloquear el tratamiento de la boleta única de papel en el Senado. Parece que tienen miedo o temor de que la boleta única de papel favorezca a algún candidato que ahora le saca votos aparentemente a Cambiemos. Pero si los cambios institucionales que mucho nos costó conseguir en la Cámara de Diputados se van a decidir en función de qué ventajita más o menos tengo en la próxima elección, es una estafa a lo que todos hemos trabajado tan arduosamente y que hemos votado en la Cámara de Diputados. Puede decir que el freno no solo viene del Frente de Todos. No. En Cambiemos hay una decisión de no aprobar las PASO para 2023, especialmente si fuera necesario que rijan a partir de 2025. Pero han decidido frenarlas. La boleta. Perdón, la boleta única. La boleta única de papel, no las PASO. Han decidido frenarlas para 2023. Y en todo caso que estén vigentes para 2025. Me opongo a eso y con todo respeto le pido a Cambiemos, especialmente al macrismo, al PRO, que no trabe la boleta única de papel en el Senado y que se decida avanzar. Entonces, ni terminar con las primarias, ni frenar la boleta única de papel. Topo, ¿y cuál es el panorama político de Identidad Bonaerense, del sector o del interbloque, que nuclea también a los diputados no solo de provincia, sino también de Córdoba? Nosotros hemos venido manteniendo una línea de trabajo y una batería de propuestas de política pública que ponen el acento en el federalismo productivo, la creación de empleo de calidad en la Argentina, el cuidado del ambiente y el desarrollo de las potencialidades que Argentina tiene. En el marco de un diálogo respetuoso con todos los sectores políticos, hemos aprobado los proyectos que nos parecían razonables y nos hemos opuesto a los avances institucionales que no le hacen bien a la calidad institucional de la Argentina. En ese marco, yo creo que estamos en condiciones de construir una alternativa que además de política pueda ser electoral el año que viene, dándole una opción más al electorado, a los argentinos y a las argentinas. De esto hemos hablado con nuestros compañeros del Interbloque Federal, de esto, de la construcción de una alternativa, también se la hemos planteado al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pero bueno, no son todavía momentos de definición electoral, sino de trabajo en la agenda social y en eso estamos. Bueno, esperemos una próxima y pronta sesión aquí en la Cámara de Diputados. En principio lo que está en agenda como sesión es la presencia del jefe de gabinete. Correcto, el 14 de septiembre. Topo, gracias por estar aquí en DTV.
Gracias a ustedes. Gracias. El diputado Alejandro Topo Rodríguez, diputado de Identidad Bonaerense, aquí en los estudios, hablando de todos los temas que tienen que ver también con la actualidad por donde pasa la Cámara de Diputados de la Nación. Uno de los temas, presupuesto 2023, el Río Negrino. Agustín Domingo habló con DTV de esta manera. A 30 años de la Ley de Administración Financiera, poder escuchar a especialistas en el tema que van a venir a hablar, que han sido los distintos oradores convocados por los distintos espacios políticos, para pensar en cuáles son los cambios necesarios en esta herramienta que ha durado 30 años. Y hay una política de Estado que le ha servido mucho al Gobierno Nacional y a muchas provincias para gestionar el Estado, la aprobación del presupuesto, las modificaciones, los controles que tiene que tener el Estado. Es esta Ley de Administración Financiera que no solamente fue replicado por las provincias, sino por muchos países en Latinoamérica. Me parece que ese es el camino, el de pensar cómo podemos generar políticas de Estado a partir del consenso y del diálogo, y creo que es posible, digamos, más allá del oportunismo electoral que uno muchas veces ve en los discursos encendidos. Cuando se frustró el tratamiento del presupuesto del año pasado, muchos diputados nos dijimos, bueno, ¿qué es lo que regula el tiempo que nos debemos dar en el Congreso para aprobar un presupuesto? No puede ser que estemos la última semana de diciembre debatiendo si se aprueba o no se aprueba un presupuesto, y la verdad es que otros países que han implementado esta misma Ley de Administración Financiera en Sudamérica también tienen cosas para contarnos, y también podemos mirar cómo mejorar la forma en que hacemos determinadas cosas, y creo que de eso se trata la jornada de mañana. Bueno, ahí estaba Agustín Domingo. El tema tiene que ver con el presupuesto 2023. Uno de los temas, claro, que la próxima semana, el día 15 de septiembre, va a estar ingresando formalmente al Congreso de la Nación. Veremos si ese ingreso del proyecto de presupuesto 2023 está acompañado por la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, o se programa la presencia del ministro de Economía para otra fecha, pero lo cierto es que la Comisión de Presupuesto, la comisión que preside Carlos Heller, va a recibir ya por parte del Ejecutivo el proyecto de ley de presupuesto 2023, y de ahí se diagramará las diferentes sesiones que va a tener la comisión respectiva para ir analizando este tema. Hablando de comisiones y hablando de temas del Congreso de la Nación, Dani, está el tema de los tenedores de crédito SUBA, un tema que preocupa, un tema que avanzó, dio un paso más la última semana, y veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Sí, traje un poquito este tema porque esto, mira, la última reunión acá, la de Finanzas y Presupuesto de Hacienda, fue el jueves a las 2 de la tarde. Ajá. Y en pocas horas quedó en la nada. O claro, sea, cambió todo. Cambió todo. La coyuntura fue tan aplastante que este tema quedó medio desapercibido, y realmente hubo algunas definiciones que estuvieron buenas, sobre todo por los invitados que hubo el jueves pasado. Entonces quería repasar un poquito en qué estaba este tema. Bueno, las comisiones de Finanzas, Alicia Aparicio, recordemos, y Presupuesto de Hacienda, Carlos Heller, retomaron la discusión sobre cómo resolver las complicaciones de quienes tomaron créditos hipotecarios con el sistema UBA. Esto, digamos, estas dos comisiones vienen trabajando aproximadamente desde el mes de abril, mayo, que en un contexto de inflación se incrementó la presión de parte de quienes tienen estos créditos y no pueden acceder al pago total de la cuota, ¿no? De acuerdo a lo que, uno de los invitados de la comisión fue Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, ¿no? Habíamos tenido hasta ahora invitados, digamos, de los damnificados, quienes también dieron, otras figuras que dieron un poco el detalle sobre el escenario, pero faltaban los bancos, ¿no? Ahí estamos viendo a Miguel Pelle, eso fue el jueves pasado. Faltaban los bancos, que eran quienes realmente tienen la última palabra de, claro, bueno, renegociamos, qué podemos pensar en conjunto con los deudores para ver si lo pateamos para adelante, si tenemos en cuenta algún ajuste por inflación. Bueno, uno de los datos que dio Pelle es que el 47% de los créditos fueron otorgados por el Banco Nación, el 13% por el Banco Provincia y el 9% por el Banco Ciudad. Esto quiere decir que la gran mayoría tiene que ver con la banca pública. Claro. El 70% está dentro de la banca pública. Exactamente. Por lo tanto, es un problema que tiene que ver mucho el Gobierno Nacional y estas tres entidades, sobre todo, de ver cómo lo sacan adelante. A ver la siguiente placa. Es decir, que lo importante es que
habría una decisión política que adoptar. El Congreso Sí. por un lado y por el otro lado los bancos. Y mucho más si el porcentaje mayor está en la banca pública. Exactamente. El otro día también cuando estábamos estimando quiénes podrían ser los invitados, por ahí pensábamos que iba a ser algunos invitados más que tenían que ver con la banca privada. Pero los invitados tuvieron más que ver con sí, el sistema público, Claro. y ver cómo afrontar gente que ahora, recordemos, en julio venció ese límite de pago del 35% del salario de la cuota, ¿no? Ahora, digamos, lo que es la cuota se te debita de la Sí. cuenta, sea lo que sea. Claro. Bueno, eso realmente atenta contra el mes a mes de Sí. cualquier familia, ¿no es cierto? Se otorgaron 97.000 créditos para la vivienda y para compras de propiedades con fines comerciales. Y ahí también este datito me parece interesante. El 85% de los deudores pertenece a los 2 deciles de mayores ingresos. Ellos también plantean eso en cuanto a que son gente que tuvo un ingreso que lo pudo justificar, que estaba accediendo a viviendas que generalmente por ahí eran un poquito, no eran un monoambiente, por ahí eran un poquito más grandes, y que se les dio una posibilidad, digamos, esto estamos hablando de clase media, media alta. Claro. Sí. Entonces ahí es una aclaración, ¿no? De a quiénes o qué fondos se van a destinar Claro. para solventar esto. Lo que pasa es que Está buena hablando. parte de los créditos UBA fueron la de la primera etapa, donde no tenías la restricción de que sea para vivienda única. Exacto. Y entonces Claro. ahí lo que tenés es que muchos entraron en el crédito UBA porque como crédito hipotecario era mucho más barato que un crédito hipotecario, no sé, el sistema francés, de los bancos privados, y compraron segunda vivienda. Entonces ahí tenés buena parte de la discusión. Es más, cuando vos tenés en los casos donde hay alguna ejecución de los créditos UBA, son muy poquitos los que hubo, y en los casos que hubo alguna ejecución de créditos UBA tiene que ver con eso, que es segunda vivienda. Claro. No es la vivienda única. Bueno, acá también aclara por eso propiedades con fines comerciales. Claro. Que también te dejaría fuera. En algún lugar vivís y en otro lado haces el negocio, ¿no? El titular del Banco Central, Miguel Pelle, consideró que para ver para dónde puede ir la salida, ¿no? Hay una experiencia exitosa que es el Fondo de Garantía de los Depósitos, donde hay una contribución que realizan los bancos y cuando ha habido circunstancias excepcionales se recurrió a ese fondo para poder salvar esta situación. Bueno, ahora Eso. estamos en una situación excepcional. Exacto. ¿No? En eso estamos. Ahora está también el otro tema, ¿qué pasa con aquellos tenedores de créditos UBA de segunda vivienda? ¿No? También. Exactamente. Los proyectos están dando vueltas porque el primero que fue picando en puta fue Julio Cobos, que vino preocupado desde Mendoza con este tema y lo viene trayendo siempre que puede. Pero también Alicia Aparicio con Heller tienen otro proyecto y están dando vueltas sobre esto. La creación de un fondo que en el caso que no se pueda acceder al pago total de la cuota, bueno, se pueda recurrir a eso, que no pierda nadie. Claro. No está claro de dónde se conforma Alguien el fondo siempre va a todavía. perder. Todavía hay para charlar sobre eso. A ver la siguiente placa. Acá puse un textual, bueno, es de él también. Tenemos que ser cuidadosos mirando la banca privada, que la solución que se busque no signifique la ruptura de contratos y que tampoco signifique la pérdida patrimonial de los bancos públicos. Pelle también acá lo que dice es que, bueno, es como tomar un crédito en dólares acá en la Argentina. Vos sabías que esto podía pasar también. Eso se da como atenuante de parte de los que pusieron el dinero, ¿no? Bueno, en Argentina es así. No podemos romper el contrato. Vamos a ver qué manera lo podemos subsanar de manera legal, pero no quieren que tampoco sirva como antecedente. Claro. ¿No? Porque hay un montón de gente que no puede pagar los créditos en un montón de situaciones. Los créditos personales ya sabemos cómo las tasas que tienen, los plazos que tienen, bueno. Y lo que dice también, que tampoco signifique la pérdida patrimonial de los bancos públicos. Es decir, los bancos públicos no van a salir a salvar a los bancos privados. No. Es lo que se entiende, ¿no? No, claro. La decisión que se adopte va a ser para todos los bancos. Sí. Lo que sí va a tener un mayor porcentaje, porque es el mayor sector que entregó créditos, la banca pública por sobre la banca privada.
Bueno, pero también se está buscando en un fondo que ya existe en el sector de las entidades bancarias. Exactamente. En el sistema hay una totalidad de 105.000 deudores UVA, de los cuales el 70% aproximadamente, bueno, pertenecen a la banca pública, lo que estábamos diciendo. Este número habíamos hablado de cerca de 140.000. Ese número, por ahí hay algunos que ya resolvieron también la situación, ya conforme van pasando. 105.000 sería el universo que hoy está planteado de deudores UVA. Deudores UVA que tienen problemas, porque hay algunos que están por ahí con cuotas bajas o que lo están pudiendo pagar y no están en el tema. La siguiente. Otra de las invitadas fue Silvina Batakis, la efímera de Economía. Ministra de Economía, hoy está en el Banco Nación, que comentó que el impacto inflacionario sobre el sistema dio por resultado el aumento del crédito, que en el caso del UVA creció 919% desde su creación a la actualidad. En tanto el UBI, que es esa unidad que se busca, a ver, si van a renegociar, se les va a ofrecer, por ejemplo, cambiar de UVA a UBI, que tuvo un aumento del 846%. Sí, también es alto, ¿no? Sí. Es un cambio alto. Es bastante. Brusco para las cuentas exactamente. Estos números son desde ese lanzamiento del programa grande de UVA, ¿no? Claro. El Banco Provincia tiene cerca de 15.600 créditos UVA, con un saldo actualizado y corregido por la inflación de 102.900 millones. Por eso el Banco Provincia está también interesado en resolver esta situación, porque es el que más cantidad de créditos tiene. Y ahí hay un detalle sobre los créditos del Banco Provincia, que están en la siguiente placa. De esos 15.600, cerca de 10.700 están ligados a la línea tradicional del banco, es decir, vos accedías a una vivienda por las tuyas, y el 4.800 créditos son correspondientes a Procrear. Claro. Bueno. Ahora, el problema que se está generando con esto, la discusión que están teniendo, es que los bancos estaban ofreciendo un proceso de cambio en donde la norma establecida, lo que te decía era, bueno, mira, vos podés salir de los UVA para pasar a los UBI o para pasar a otra medida de ajuste del costo de la construcción. Es la otra alternativa. Entonces decían, bueno, puedes pasar a esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando los bancos van y le ofrecen esos a los deudores hipotecarios, los deudores hipotecarios antes analizaban cuál era la mejor opción y decían, bueno, yo me quedo con esta o me quedo con esta. Que en algún momento hasta fue la extensión por única vez de los plazos. Sí. Se extendieron los años de los créditos. Ahora, el problema que vos tenés con esto es que si no empieza a tomar ritmo, la discusión dentro del Congreso, esto lo decía, desde uno de los bancos, es que vos le ofrecés a la gente modificar el método de ajuste y la gente te contesta, no, mira, ahora no, porque yo quiero ver cuál es la resolución que sacan del Congreso de la Nación respecto de cómo se van a ajustar los créditos. Claro. Porque hay varios proyectos, entre esos el de congelar la cuota y ver qué pasa. Claro. Bueno, frente a eso, aquel que tiene que optar hacia dónde va a ir, bueno, está esperando esto. Es una discusión parecida al tema de la ley de alquileres. Totalmente. Decir, bueno, a ver, yo tengo el inmueble, esperemos a ver si el Congreso resuelve y vemos a ver qué hacemos. Claro, la preocupación de los bancos, por lo menos de los directores de los bancos, es que la discusión se haga tan larga que no puedan empezar a renovar los créditos, o por lo menos dar opciones para que la gente pueda pagar, y empieza a crecer la morosidad. Claro. Porque la morosidad es bastante baja. La verdad que no es muy alta. Tiene que ver con que a vos te depositan en el mismo lugar en donde tenés que pagar el crédito, entonces te lo sacan directamente. Pero si vos no podés renegociar y la cuota sigue subiendo mucho más que tu salario, en algún momento eso queda descalzado y no vas a poder pagar. Claro. Es lo que hay que tratar de evitar. Yo creo que ahora está como, a ver, la reunión del jueves demostró, hacía un tiempo largo que no se trataba el tema, es como que otra vez volvió esta intención de resolver la situación, pero bueno, también lo que vemos de la agenda y lo que va pasando en la coyuntura. Claro. Tenemos situaciones, sesión especial, viene el jefe de gabinete, tenemos presupuesto, entonces esas cosas van retrasando. Esta semana ya sabemos que no hay sesión, no quita que pueda haber alguna convocatoria a comisión, pero va postergando y estamos llegando, ya empezamos septiembre. Sí, ya está, ya se está yendo el año.
años. Por eso cuando nos visitó la semana pasada la diputada Alicia Aparicio, nosotros poníamos también Sí. énfasis en la importancia de la reunión, por la importancia de los invitados, Sí. porque estaba el sector de los bancos, que es en definitiva los que tienen que llegar y lograr ese acuerdo y entendimiento con la política. Claro. Más allá que si la mayor cantidad, como se quedó demostrado, y vos bien, Dani, lo estás reflejando, que la mayor cantidad de créditos lo dio el sector privado, el sector de los bancos públicos, hay mayores posibilidades de llegar a este acuerdo. Sí. Y si en el medio encontramos que hay un fondo de reservas que tienen las entidades bancarias, que en algún momento lo tienen que utilizar. Sí. Dice, utilizarlo, lo tenemos acá para utilizarlo en situaciones extremas. Hoy es una situación extrema. Sí. Estamos más cerca todavía de poder lograr un acuerdo. Después habrá que ver si el Pleno de los Diputados decide si es para ese crédito tomado para vivienda única, se cubre en su totalidad, o si es para segunda vivienda, se cubre en un porcentaje. Sí. Habrá que ver. Lo que indica de acuerdo a lo que hablamos también con Aparicio, que creo que fue el lunes pasado, después de esto tendría que venir ya. No se prevén más invitados. Tendría Claro. que venir una reunión de debate de los integrantes de las dos comisiones Claro. para ver si se puede sacar dictamen. Pero a su vez, hablamos de 105.000 personas. Comparalo con la gente que está involucrada con el tema alquileres, y alquileres todavía no salió. No, claro. O sea, la presión de ese sector, y es difícil, Sí. es chico el universo, Sí. como para, ¿no? Los bancos, los directores de los bancos que estuvieron en la comisión se fueron bastante conformes con la posición del Banco Central, con la exposición que hizo PESE. La verdad que por lo menos lo que estuvieron contando es que ellos estaban bastante conformes. Ahora, el temor tiene que ver con qué van a hacer los legisladores y los proyectos que hay dando Sí. vuelta. Claro. De cómo eso se resuelve y cuánto tiempo les va a llevar resolverlo. Porque de vuelta, es lo que decíamos antes, tienen que empezar a buscar una solución para esas personas. Y los bancos no la pueden encontrar. Los bancos lo único que hacen es decir, bueno, mira, vos me debes tanto, yo puedo extenderte el plazo por única vez o puedo hacer otra cosa. Ahora, más que eso, si no sale una nueva ley del Congreso, no van a poder hacer. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, hablando de lo que va a ser en definitiva también la agenda del Congreso. No está prevista por lo menos esta semana ni la otra, una nueva reunión para discutir este tema de los créditos UBA. Me parece que ahora también hay que tomar alguna decisión o llevar este tema, lo conversado aquí en el Congreso, al Ejecutivo, que también veamos de qué manera se puede buscar una solución. Pero hablando de agenda, tenemos agenda para mañana martes y tenemos agenda también para el jueves. Ahí está, martes 6 de septiembre a la 1 de la tarde, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes tiene como invitada a la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Una invitación que estaba pendiente de esta autoridad aquí ante el Congreso de la Nación, ante la Cámara de Diputados. La semana pasada estuvo en la bicameral. Exactamente. También analizando este tema, y a partir de la doctora Graham. Exactamente. ¿No? La titular. Marisa Graham. De Marisa Graham, que estuvo en esta comisión bicameral donde nuclea diputados y senadores, y muchas veces a partir de esas reuniones, como puede ocurrir también en la jornada de mañana, se disparan la posibilidad de avanzar con algunas iniciativas. Sí, generalmente no es informativo sobre un proyecto en sí, sino sobre situaciones. Ella también estaba presentando un informe sobre 2021. Bueno, ver cuáles son las conclusiones y qué se puede solucionar desde el Congreso. Claro. Bueno, la agenda también la tenemos para el día jueves, el 8 de septiembre, a las 11 de la mañana, reunión conjunta de las comisiones de Economía, Agricultura y Ganadería. Esto es en la sala 1 del anexo A de la Cámara de Diputados. Están invitados para hablar sobre la situación económica mundial y dinámicas comerciales. Representantes del grupo de países productores del sur, la FAO, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y también está la Embajada de Brasil, invitados al Congreso de la Nación en este marco de discutir la situación económica mundial y dinámicas comerciales. No se va a discutir en esta comisión el proyecto de ley de agroindustria. No, porque es economía, claro. Claro, está economía, más allá de que esté agricultura, Sí. pero
está convocada para discutir otros temas Sí, más no globales. hay muchas ¿eh? precisiones. Me parece escenario, que no. me parece. Me parece Sí. que es cuestión de escenario. Digo, la bolsa viene y trae proyecciones respecto de la El producción. comercio regional, la embajada de Brasil. Claro. Producción argentina, producción de Brasil, cuánto va a ser, y eso permite hacer alguna especie de proyección respecto de los precios internacionales. Digo, no sé si tiene una utilidad en particular, yo supongo que alguna utilidad debe tener pensando en el presupuesto y los ingresos. Claro. Pero no sé si buscan algo en particular respecto de esta reunión de comisión, donde lo que se ve por los invitados es escenario. Es un escenario, Claro, ¿qué es lo que va a información pasar? también para los diputados, Claro. a partir de lo que se esté señalando respecto a los diferentes invitados que estuvimos viendo que van a estar el jueves aquí en el Congreso de la Nación. Estas son las dos comisiones, por lo menos oficialmente, que hoy por hoy están marcadas en la Cámara de Diputados. La agenda del Congreso tiene previsto, como dijimos también, para la próxima semana lo que sería la convocatoria al jefe de gabinete el miércoles 14 a las 11 de la mañana, Juan Mansur, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para cuando regresemos seguir dialogando con los diputados nacionales, con las diputadas nacionales respecto a qué es lo que dejó la sesión de la jornada del sábado pasado aquí en la Cámara de Diputados y también la agenda que se viene para discutir por parte de los legisladores nacionales. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV, ya regresamos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. La realidad de las familias que han sido perjudicadas por el sistema de créditos UBA es una realidad que el Congreso de la Nación tiene que afrontar. El UBA no fue una ley,
se rige por el contrato entre privados, contrato de comercio. Lo que vamos a tratar acá y la preocupación que tenemos los diputados y que es nuestra misión proteger a los ciudadanos y ciudadanas es que haya claridad en el contrato y ofrecer solución para los que ya se han sometido a este tipo de ajuste cuando tomaron el crédito. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los tres llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV en una semana en la cual se está, como hemos visto, programando algunas reuniones de comisión, algunos temas pendientes que tienen de discusión en el Congreso de la Nación, que mientras tanto los diputados van viendo cómo también proyectan una agenda de trabajo con intenciones de tener una sesión especial. Los diferentes sectores, los diferentes bloques políticos de esta Cámara de Diputados esperan y ven con buenos ojos la posibilidad de tener una sesión rápidamente. Algunos hablan y están proyectando una sesión especial tras la jornada en la cual va a estar presente el jefe de gabinete de ministros, es decir, para el jueves 15 de septiembre, la próxima semana. El 14 a las 11 de la mañana está previsto que Juan Mansur esté en el Congreso. Y en el medio está también la llegada del proyecto de ley de presupuesto 2023, que va a ser, en definitiva, el tema central para discutir en este segundo semestre del año, o lo que quede del segundo semestre del año, que son los números previstos para el ejercicio fiscal 2023 por parte del Gobierno Nacional y obviamente en la agenda central del Congreso. De esto vamos a seguir hablando a lo largo del análisis. Ahora nos vamos a la provincia de Córdoba. Diputado Marcos Carazo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, buenas tardes, un saludo para todos.
Gracias, diputado. Bueno, a ver, el tema de los números, el tema del presupuesto es el tema central, pero es el tema central, es uno de los temas, pero hay varios temas pendientes que siguen discutiendo y buscando consensos, más allá de los temas que ya tienen dictamen de comisión y que llegan al recinto. Es una agenda cargada que tienen ustedes. Sí, la verdad que, como bien decís, esperando que se concreten, bueno, la visita del jefe de gabinete, que se concreten las sesiones que están con temas importantes para aprobarse o no. Y también, por supuesto, esperando la llegada del presupuesto para ver los números que va a reflejar el gobierno para el año que viene, ¿no? Claro. Así que la verdad que sí, con muchas expectativas, pero bueno, tratando de que podamos sesionar y podamos discutir temas de agenda que le preocupa a los argentinos el día a día, ¿no? Claro. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Dayela Mosetic lo saluda. Entre los temas que están pendientes en agenda, hay uno que está postergado hace rato largo y no por eso solucionado, que es el tema de la ley de alquileres, ¿no? ¿Cómo ve usted este escenario? ¿Cree que se puede destrabar? Mira, lo veo complejo porque no se puede legislar algo en donde hay intereses contrapuestos, donde hay dos visiones, digo yo, totalmente distintas de ver en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, más allá que se legisle, como pasó en la última ley que rigió la ley de alquileres, pero bueno, muchas veces se acordaba por fuera de lo que era la ley y bueno, hizo que no funcionara. Entonces, esperemos que entre en debate, veremos las posiciones y cómo termina fundamentalmente si se aprueba con los 2 años, los 3 años, con qué régimen de actualización, bueno, todas estas cuestiones, pero es evidente que hoy el inquilino está con una incertidumbre o arreglando su situación en base a, fundamentalmente, no a la ley, sino cómo puede solucionar su problema en base a la oferta y demanda, que es lo que está hoy rigiendo fundamentalmente. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Otro tema que ahora quedó un poquito opacado y quedó un poquito tapado por toda la situación que se está viviendo, pero que un sector del oficialismo quería discutir, era el salario básico universal, donde hay desde la oposición también hay algunos sectores que no están totalmente en desacuerdo y que plantean por lo menos una conversación. ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, la verdad es que no hemos tenido una decisión final en el bloque del radicalismo por lo que estás planteando. O sea, son sucesivas interrupciones de la agenda legislativa por distintos motivos y la verdad que quisiera ver bien fino en lo que significa el proyecto, a qué se refiere, qué alcance, si se suspenden algunos programas que están vigentes. Con lo cual, te diría que cuando tengamos una gimnasia legislativa distinta, en donde estemos en comisiones ya trabajado el tema y escuchando las distintas visiones, todo este tipo de cuestiones, uno tendría distintas posiciones, ¿no? Si no es todo como suponer algo, pero no en la realidad no lo podemos cristalizar. Entonces, yo espero, abogo para que el Congreso adquiera una gimnasia legislativa muy distinta. No puede ser que tengamos tan poco funcionamiento de comisiones. A esta altura del año no estamos debatiendo, discutiendo las cuestiones de la agenda. Entonces son todos títulos que tira a veces el gobierno o sectores que piden tal o cual cosa y nos quedamos pedaleando durante un tiempo importante y no llega a cristalizarse el debate.
Así que, mirá, nos pasó con el presupuesto. Y cuando, digamos, este año, cuando no se aprobó, ¿no? Había títulos que no nos parecían y estuvimos mucho tiempo después, cuando no se aprobó, discutiendo si estaba bien, si estaba mal. Nosotros estábamos convencidos. Lo que creo es que debiera tener una gimnasia distinta a la actual, ¿no? Una lógica de funcionamiento absolutamente distinta. Yo soy muy crítico, yo vengo de ser intendente, ahí asumido hace 6-7 meses y no puedo entender que no tengamos otro funcionamiento, lo venimos reclamando muchísimo. Así que espero que se pueda discutir de otra forma y no de títulos y supuestos. Yo he decidido, hasta que no tengamos los proyectos, no sepamos las posiciones, dar una opinión es relativizar el debate en serio. Poco de lo que yo pienso. Claro. Marcos, hablando del presupuesto 2023, uno de los temas centrales va a ser el tema de los subsidios al transporte, un tema que cuando se discutió ese presupuesto 2022 que después se rechazó, habían llegado cierto consenso las provincias, la provincia de Córdoba, entre otras, para tener una masa de dinero presupuestada para que llegue a las provincias para tratar de paliar el aumento del boleto principalmente. Sí. Fundamentalmente lo que debe, además de lo que estás diciendo, debe definir el presupuesto son las metas del gobierno, ¿no? En cuanto a lo que va a ser la inflación, a lo que va a ser déficit, valores tan importantes hoy en Argentina como es el precio del dólar. Bueno, este tipo de cuestiones tiene que ser clara y realista, y en base a eso, después, por supuesto, todos los montos asignados a distintos servicios son fundamentales, ¿no? Hoy el ajuste que ha hecho el gobierno con el tema tarifario, era como que el año pasado no estaba en discusión. Hoy está, ya se ha realizado, vamos a ver cómo impactan a la sociedad los números. Y en base a eso, el presupuesto dirá hacia qué camino vamos yendo. Entonces, me parece fundamental que haya un fondo compensador en las provincias alejadas de lo que es el AMBA, en cuanto a lo que es transporte y otros servicios, porque la verdad que es inconcebible que en Córdoba paguemos 70 pesos el boleto del colectivo y en Capital o en el AMBA tenga un diferencial muy importante. Diputado, ¿qué reflexión nos puede hacer con respecto a lo que fue la sesión del sábado pasado y sobre todo con el documento final que se terminó consensuando entre las distintas fuerzas? ¿Qué le pareció? Yo creo que es importante darle un cierre institucional a un hecho muy grave, que fue la sesión del sábado, con un comunicado acorde a lo que nosotros venimos planteando. También fue importante en los discursos que hemos escuchado, por supuesto hablo de Juntos por el Cambio y fundamentalmente el oficialismo, en donde me parece que se bajaron bastante algunos decibeles que teníamos ambos, ¿no? Alguna preocupación de que esto se convirtiera en un cruce de opiniones, de acusaciones que no llevara a nada. Creo que quedó muy claro el repudio al atentado, de eso no hay ninguna duda, mucho menos de parte del radicalismo. Tenemos una historia, tenemos trayectoria, tenemos ejemplos para dar, ¿no? Así que creo que ahora la etapa que viene es distinta. Nosotros necesitamos saber qué ha pasado, hay muchas dudas en la gente común, tiene que quedar claro qué ha pasado, tiene que quedar absolutamente claro. Recién estaba escuchando y viendo, analizando por especialistas el tema del celular que se bloqueó, el tema de la seguridad, el tema por qué no la sacaron a la vicepresidenta del lugar del hecho en el momento que este personaje apuntó con la pistola. Bueno, distintas cuestiones que tienen que quedar claro, absolutamente claro, para que la gente entienda que es un hecho gravísimo que no debe pasar nunca más. Y por supuesto, abogar, déjenme decirles que en eso no soy optimista,
a que zanjemos la diferencia de otra forma, ¿no? Cada uno convencido, con convicciones, defendiéndolas, pero sin la virulencia verbal a la que estamos hasta estos días acostumbrados a escuchar. Yo soy muy crítico del gobierno y lo voy a seguir siendo en la medida que crea que debo continuar esta línea, pero siempre con mucho respeto, mucho cuidado en el uso de la palabra, porque de ahí no se vuelve. Y espero que el oficialismo también entienda eso, ¿no? Porque si acá la idea es... Por eso, gracias a Dios, a Mayán enseguida le salieron a decir que era locura lo que estaba diciendo gente del oficialismo, pero decir que la paz social era que no se toque más la causa de vialidad, ayuda a aumentar la grieta de este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, yo aspiro a eso, nosotros en esto creo que hemos demostrado ser una oposición muy responsable. Entonces, ahora, que cada uno se haga cargo de lo que dice, porque la palabra uno es dueño de cuando tiene que utilizarla para marcar una cuestión que no está de acuerdo, a incitar o escalar la virulencia verbal. Que esperemos que sea solo eso. Pero tuvimos el límite, creo que hubiera sido... la verdad, para Argentina, días muy nefastos, pensar en otra cosa. Pero conclusión, para no hacerlo tan larga, mira, yo creo que te estoy diciendo un poco con este mensaje, hablemos sobre hechos concretos. Si yo me pongo a suponer que el salario oficial y digo no a los planes y los planeros y descalifico, veamos de lo que se trata y hablemos. Bueno, en definitiva, desde la Unión Cívica Radical, desde mi posición como diputado nacional, estamos en esa línea, de ser muy responsables con lo que venga de ahora en más al Congreso. Marcos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias. El diputado Marcos Carazo, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba, el presidente del radicalismo de la provincia de Córdoba, lo que dejó también, no solo la agenda, sino también lo que dejó esta última sesión del día sábado, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda de la unidad nacional. Algo que se vio reflejado en los estadios de fútbol este domingo. Sí. Donde salían los equipos y los equipos de los dos equipos se unían en la mitad de la cancha. No sé si va a ocurrir el domingo que viene. No sé. Pero por lo menos este fin de semana sí. No, pero es bastante interesante. Digo, a mí yo soy bastante crítico igual de lo que sucedió el sábado en la Cámara de Diputados. O sea, me parece que más allá de la situación personal, digo, está en Córdoba, una sesión que se llama de un día para el otro, conseguir llegar a la ciudad de Buenos Aires, pasajes y qué sé yo, pero... los senadores lo que mostraron fue una rápida reacción y todos. Sí. Está bien, estaban sesionando y estaban todos en la ciudad, estaban sesionando. A mí me parece que la Cámara de Diputados debería haber tenido mayor presencia de la que tuvo. Porque el hecho es bastante grave. Claro. Es bastante grave, así como tampoco creo que llegamos a un límite. Yo creo que el límite lo pasamos hace tiempo y entonces estas son las consecuencias. Porque es cierto lo que dice el diputado, el uso de la palabra es un tema del que no se vuelve. Y acá me parece que nadie puede señalar al otro, ¿no? Claro. Digo, ni del oficialismo ni de la oposición respecto de a veces los dichos. Uno entiende que los debates son calientes, que los debates a veces llegan a lugares que no son los previstos, pero hay veces donde los debates pasan a un lugar en el cual el Congreso debería poner su propio límite y decir, bueno, hasta acá. Claro. Esta forma de tratarse, esta forma de señalarse, esta forma de... no debería seguir, porque ese es un mensaje que baja al resto de la sociedad. Claro. Digo, si se tratan así en la política, quienes son los que tienen que resolver las cosas, imaginemos ¿por qué no nos podemos tratar así en la calle? Bueno, claro, obvio, digo, la gente discutiendo por el auto, digo, qué cosa. Bueno, lo cierto es que fue importante, más allá de lo que está señalando, el pronunciamiento institucional que tuvo el Congreso y la decisión que adoptó el cuerpo en unanimidad con los presentes que estaban, de tener una declaración conjunta desde la Cámara de Diputados de la Nación. El futuro, ahí se verá si lo que se plasmó, lo que se aprobó, lo que se habló el día sábado, el futuro dirá si realmente se toma en cuenta por parte de los integrantes del Congreso en las futuras sesiones. A ver qué es lo que va a pasar en la sesión del 14 cuando venga el jefe de gabinete, cuáles van a ser los discursos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que va a pasar en una sesión especial el día 15?
Sí, yo creo que también, además de lo que fue el mensaje, lo que hablábamos al comienzo, dejó tela para cortar con respecto a Juntos por el Cambio también. ¿No? Que quedó en evidencia lo que ya se venía mostrando, esta mirada del 2023, esta dureza de un sector, esta decisión solamente de los referentes del PRO de votar este documento y retirarse. Claro. Esta práctica de retirarse tan... Es la segunda vez en el año que sucede. En el año, y un recurso que también se utiliza bastante en el Senado, ¿no? ¿Hay otros recursos o hay otras estrategias o para manifestar el no acuerdo que no sea participando, ¿no? Pero bueno... la discusión va a tener que ver ahora con, bueno, somos un espacio unificado, Juntos por el Cambio, ¿cómo tomamos las decisiones? Ahí, bueno, lo que deja en evidencia es esta falta de liderazgo claro, de interbloque, muchos caciques, pero... porque aparte de lo que se vio dentro del interbloque de Juntos por el Cambio es que hay un grupo de diputados que actuó de una manera, pero hay un grupo que es mayoritario en la totalidad, que actuó de otra manera. Digo, si uno mira, los que se pararon y se fueron fue el sector del PRO, pero quedó Evolución, quedó la Unión Cívica Radical, quedó la Coalición Cívica, Stolbizer, digo, el resto de los bloques que conforman el interbloque de Juntos por el Cambio se quedó. Claro. Se quedó a pesar de ese temor que tenían de si lo señalaban o no lo señalaban, si decían que era culpa de ellos o no era culpa de ellos. Digo, y eso me parece que mostró también que hay una mayoría dentro del interbloque de Juntos por el Cambio que actuó de una manera diferente. No, por eso me parece que va a ser importante de aquí en adelante, ¿no? Cuál va a ser la actitud que vayan adoptando los propios legisladores de manera individual y después ya de manera grupal en los bloques, en los interbloques. Habrá discusiones puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio, como hace tiempo que las vienen dando, pero siguen marcando esas diferencias. A pesar de las reuniones se siguen marcando. Ahí tenemos imágenes de lo que fue la sesión del pasado día sábado con los diferentes voceros de los bloques, los presidentes de los bloques, en este caso Esper, veíamos a Ritondo, la veíamos a Cecilia Moró, que fue el debut de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara ahí en ese lugar. Ahí está Milei, estábamos viendo a Esper, Milei que venía como... Un cruce ahí con la presidenta de la Cámara de Diputados. Sí, y previamente había tenido un cruce con Laura Serra. Sí, por eso hubo un comunicado del Círculo de Periodistas. Porque hubo un maltrato de parte del diputado Milei a la periodista. Exactamente. Y el cruce con la diputada Cecilia Moró, porque Milei le dijo diputada, presidente, le dijo presidente y ella contestó. Bueno, Milei y Esper, ahí lo que estábamos viendo recién en pantalla, y también la izquierda, son de los que no acompañaron el proyecto de resolución que presentado por Cecilia Moró. Aunque sí asistieron a la sesión, o sea, sí fueron a expresar su postura. Ahí está también Miriam Bregman, también repartió... Todo un discurso, encendido. Parado, se nota con destinatarios claros generalmente. Bueno, ahí Mario Negri, también de los últimos que estuvo con su mensaje el día sábado. Bueno, hice el cierre de Germán Martínez, que se puso al hombro las negociaciones con Cecilia Moró. Cecilia Moró y Germán Martínez fueron los dos que, bueno, durante todo el viernes estuvieron viendo la manera, porque hubo algún peligro de que no sucediera la sesión del día sábado. Sí, viernes y sábado de la mañana. Viernes y sábado de la mañana. Ya sábado mañana estaba un poquito más encaminado, pues ya los tenían ahí, ¿no? Lograron que vayan. También es cierto, digo, en las negociaciones también lo que se vio es las necesidades, ¿no? Y cómo quedan explícitas esas necesidades. El Frente de Todos buscaba algo y hizo lo posible para conseguirlo, que fue, flexibilizó el texto del proyecto, se cambió básicamente, y a la hora de elegir los oradores que que llevaron al recinto, los oradores elegidos fueron personas que tienen discursos racionales, moderados, digo, ninguno que levantara el dedo frente a la oposición.
Con lo cual también ahí quedó muy marcada la diferencia entre un bloque y el otro bloque. Claro, exactamente. Bueno, Argentina se va a ir metiendo lentamente, cada vez más rápido, pero lentamente en lo que es una campaña electoral, un clima electoral. Y estamos entrando en un clima electoral con una vara muy alta. Estamos entrando en un clima electoral, el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados en particular, es una caja de resonancia de muchísimos temas de la campaña electoral también, porque tenés varios candidatos dentro de la Cámara de Diputados, muchos más candidatos de los que tenés en la Cámara de Senadores. Con lo cual también todo eso forma parte de las estrategias a la hora del posicionamiento frente a algunos temas. Que algunos lo dejan de lado, fue muy ponderado eso, por ejemplo, del lado de Frente de Todos, fue muy ponderado en el caso de la Unión Cívica Radical y de Mario Negri, de entender que lo que se estaba discutiendo era mucho más que un cargo, una campaña electoral. O la interna de un bloque. O la interna de un bloque, sino que se avanzara en un repudio. Porque otra cosa que sucedió también y que generó bastante resquemor es que ni el diputado Milei ni el diputado Esper repudiaron el hecho como un hecho de violencia política, sino que lo hicieron... Un hecho policial, dijo, como un hecho delictivo policial. Exactamente. Claro, exactamente. Entonces, marcando una diferencia de que para los diputados Milei y Esper lo que sucedió es lo que le sucede a mucha gente todos los días en la calle. Y no como un hecho de política, de violencia política. Y la gravedad que genera, ¿no? Obviamente, ese hecho que sucedió el pasado día jueves. Bueno, esto fue lo que estábamos señalando respecto al tema de la sesión. Cambiamos de tema porque hablamos con los diferentes diputados nacionales, con diferentes temas que tienen que ver con la agenda del Congreso de la Nación. El diputado Alfredo Schiavoni, diputado del PRO por la provincia de Misiones, sobre los diferentes proyectos y proyectos puntuales que tiene hoy la discusión en la Cámara de Diputados, decía lo siguiente. Lo más probable es que la próxima vez que nos reunamos en diputados sea para escuchar al ministro jefe de gabinete, que nos está debiendo la visita ya de hace varios meses. Y bueno, eso entiendo que va a venir Mansur el 14, 15. 14. Eso es nuestra actividad parlamentaria por el momento. ¿Y qué le gustaría preguntar al jefe de gabinete? Nosotros le efectuamos unas cuantas preguntas, pobre tipo, no sé cuántas, perdí ¿cuántas? Mirá, perdí la cuenta, pero en total, entre todos los bloques eran 2000 y pico, no me acuerdo, casi 3000 preguntas. Pero también eso ocurre porque no vino nunca. Si viniera más seguido no se le acumularían tantas preguntas, claro, obvio, sería más piola y más un ejercicio como ocurría en la época en que Marcos Peña era ministro jefe de gabinete, concurría con la asiduidad que la Constitución marca a informar al Parlamento. Pero bueno, hay muchas cosas para preguntar. Bueno, ahí estaba el diputado Alfredo Schiavoni, diputado del PRO por la provincia de Misiones. Los temas de actualidad del Congreso de la Nación, repetimos lo que tiene que ver con la agenda marcada. Mañana reunión de comisión para recibir a autoridades en la comisión de niñez, mujer de la Cámara Baja. El día jueves también está previsto un plenario, varias comisiones, entre ellos Economía, Agricultura, para recibir a una serie de invitados para hablar sobre temas. Camila me está diciendo, nuestra productora general, nos está diciendo que el miércoles hay una reunión de la Comisión de Discapacidad. Ahí está, a las 9. Fueron invitados representantes de distintas organizaciones quienes abordarán asuntos relacionados a la temática de la discapacidad. Bueno, esta reunión de discapacidad, de la Comisión de Discapacidad, el miércoles a las 9 de la mañana, se suma a las últimas 2 semanas donde vino el presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, donde ya anticipó la llegada al Congreso de un proyecto, un nuevo proyecto, de una nueva ley de discapacidad. Me parece que a lo mejor por ahí están... Sí, y esta reunión de comisión también seguramente va a estar cruzada por el conflicto que está viviendo, que tiene que ver con los recortes. Claro. Hay una discusión, el Ministerio de Economía dice que no hubo ningún recorte y el problema pasa por los tiempos de pago que tiene la AFIP. Entonces seguramente esa reunión de comisión también va a tratarse de este tema,
porque lo que se ve ahí es que el sector está reclamando para lo que tiene que ver con el transporte y lo que tiene que ver con los acompañantes terapéuticos y la cobertura de las terapias, que no están... No se pagaron todavía hasta este momento. No. Por eso que hay un atraso de 3 meses. Hay un atraso de 3 meses bastante importante en un sector extremadamente sensible como para que el Estado tenga lo que tiene que ver la ley que vino a presentar Galarraga, uno de los que ya se está repudiando y que hay temor en el sector es eliminar a las obras sociales como intermediarios. Claro. Del pago, a la vez que también los cambios en el certificado único de discapacidad, también que es necesario renovarlo cada 3 años y bueno, hay casos que no hace falta renovarlos. Entonces, bueno. Exactamente. Y además las complicaciones que se generan a veces para renovar ese documento. Fuera de las grandes ciudades es un dolor de cabeza. Exactamente. No creo que este sea un tema que vaya a dar un dictamen no. Para nada. Me parece que esto recién está abriendo. Pero está bien que empiece la discusión, por lo menos, teniendo en cuenta que hay sectores, por lo que comentan, que no están dando el servicio, no hay prestaciones. Digo, si vos te atrasás con el pago, lo más probable es que eso se extienda en el tiempo. Estamos hablando de alguien que necesita algo, digo, no es que es vital para su supervivencia diaria, con lo cual... Bueno, y ahí es un tema que tiene que resolver, más allá de lo que plantea el Congreso, el Poder Ejecutivo, y me parece que también llega en un momento esta discusión aquí al Congreso Nacional en la previa de recibir un presupuesto. Porque ahí sí los legisladores pueden llegar a solucionar algún tema que tiene que ver con las partidas presupuestarias. Sí, hay que entender que el presupuesto tiene un proceso en el sentido de que primero llega el mensaje del proyecto de ley y más tarde llegan las planillas y en las planillas es donde... Con el detalle, Claro, aparece la plata que va para cada sector, básicamente, para decirlo bastante simple, pero digo, lo que va a entrar el 15 es el mensaje. El proyecto de ley que tiene el mensaje y más adelante entran las planillas. Claro, pero en esta discusión puntual sobre estos recortes, más allá que el Congreso pueda actuar, si el Congreso actúa y incorpora nuevamente esas partidas recortadas dentro de un presupuesto, va a ser recién para el partir del 1 de enero. ¿No? Bueno. Estamos hablando del presupuesto 2023. Sí. Ahora, en el medio está lo que puede hacer el presupuesto respecto a consensuar con el Ejecutivo el desvío de partidas de otras áreas al área de discapacidad o del ANSES para mantener esas pensiones. Sí, claramente ahí es una decisión que la toma el poder el jefe de gabinete, en donde decide mover partidas de una cartera, de una secretaría, lo que sea, para otro lugar. Digo, teniendo en cuenta que, según el argumento que utilizó el Ministerio de Economía, los recortes tienen que ver con subejecuciones. Esto significa que tenían 100 para gastar y que no lo gastaron. Bueno, entonces esos recortes que tienen que ver con subejecuciones, alguna subejecución podría hacer una modificación del presupuesto para que pase a discapacidad, a la Secretaría de Discapacidad, para que la Secretaría de Discapacidad pueda pagar, o a la FIP para que la FIP pueda pagar. Bueno, un tema que está en la agenda del Congreso de la Nación, y el día miércoles, 9 de la mañana, nuevamente la reunión de la Comisión de Discapacidad, la que preside Luis Di Giacomo, diputado nacional por la provincia de Río Negro. Cambiamos de tema, hablamos nuevamente del proyecto que tiene que ver con el consenso fiscal, el consenso entre la Nación y las provincias, vinculado principalmente con las economías regionales. La diputada Susana Landricini, del Frente de Todos, decía lo siguiente. El hecho de la temporalidad deriva de la necesidad de calzar la liquidación de divisas con esa mejora en los ingresos que se establece para exportadores y para el conjunto de la cadena productiva. Yo espero que esto que está definido para los granos, para los cereales, para los productos que produce y exporta la pampa húmeda y que se han extendido a otras zonas del país. Por supuesto, yo quiero que algo similar se aplique
a nuestras producciones y exportaciones de las economías regionales, muy bien, como las frutas, ¿verdad? Que tienen un costo de almacenamiento en frío que incrementa notablemente los costos. No son silobolsas, son frigoríficos. Suben las tarifas. Es muy acertado lo que dice la diputada. Y la fruta que se exporta a Brasil y que está en los frigoríficos se encarece para el exportador y el productor. Muy bueno. ¿Verdad? Y hay que cubrir esos costos. Bien. Y lo mismo se encareció la urea, que es el fertilizante más usado. Eso no lo conozco. Y además tengan en cuenta que suben los salarios por las paritarias y hay mucha utilización del trabajo humano. Igual. Bueno, ahí está para la diputada Susana Landricini hablando de temas que tienen que ver con la economía regional, temas centrales también para las economías y los números y las finanzas de cada una de las provincias en la República Argentina. Cuando hablamos de provincias, obviamente la vinculamos y estamos hablando del acuerdo fiscal, el consenso fiscal alcanzado entre la Nación y las provincias que necesitan la ratificación del Congreso, un acuerdo fiscal. David, que estamos hablando de diciembre del año pasado. Sí, totalmente. Se firmó el 27 de diciembre del año pasado. Adhirieron casi todos los distritos, salvo las provincias que originalmente no lo iban a hacer, no lo habían hecho, San Luis y La Pampa, y la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con lo que se le pide a cada una de las provincias para firmar. Entre las cosas que se le pide tiene que ver con dar de baja los juicios que tengan contra el Estado Nacional, con todo lo que tiene que ver con coparticipación. San Luis y La Pampa, como no tiene deuda, decidieron mantenerlo, siempre lo hacen, no firman los consensos fiscales. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene la discusión por el proyecto, la quita de la coparticipación que supuestamente financiaba a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y que la Corte Suprema tiene esa causa para definir. El proyecto ya tiene media sanción del Senado, se votó, tuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuestos de Hacienda de Diputados. La abstención, acá tenés al oficialismo votando a favor, buena parte de senadores radicales y los senadores, por ejemplo la senadora de Córdoba, senador de Río Negro, votando a favor. Los que votan en contra son los senadores que no responden a gobernadores o, por ejemplo, los de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente votaron en contra. La abstención fue de Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo, presidente del Interbloque del Senado, mendocino, que la provincia de Mendoza firmó el consenso fiscal, pero para no votar en contra se abstuvo. Bueno, acá lo que vemos también, si uno hace una mirada política más allá de los números que arrojó esta sesión, vuelve a marcar algo que vimos hace un ratito nada más. Las diferencias entre el radicalismo y el PRO. Sí. ¿No? Que se vieron reflejadas en esa sesión con estos números vos muy claros que estás planteando. Sí, totalmente. Ahí hay una discusión que tiene como muchos matices y muchas variantes y que claramente dentro de Juntos por el Cambio se da tema por tema. Esto significa que no hay una decisión global, sino tema por tema. La discusión que el radicalismo en el Senado, y lo está haciendo en la Cámara de Diputados, cuando dice nosotros vamos a votar a favor de esto porque lo necesitan las provincias, pero nuestros gobernadores no subieron impuestos. Claro. Hace esa salvedad. ¿Por qué? Porque dentro de Juntos por el Cambio el dogma es no se hacen nuevos impuestos, no se vota suba de impuestos. Esto, bueno, acá lo vamos a explicar bien. A partir del nuevo pacto, las jurisdicciones van a poder aplicar alícuotas máximas para impuestos sobre los ingresos brutos y el de sellos. En ingresos brutos se acordó gravar la comercialización de bienes o servicios a través de medios tecnológicos que permitan la realización de las transacciones en forma remota, las plataformas. Claro. ¿Sí? Las plataformas que ya existen en la provincia de Buenos Aires, ya existe en la ciudad de Buenos Aires, bueno, llevarlo a todo lo demás. En sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia inmueble, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzados por ese tributo en general. No estarán sujetos a alícuotas máximas los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de lotería y los juegos de azar. Dos cosas. Esto lo que le permite a los distritos que tengan una alícuota, por ejemplo,
la transferencia de inmuebles del 2%, subirla al 3,5%. Para recaudar más. Aquel que está en el 3,5% lo tiene que dejar hasta ahí. Ese es el techo. Pero lo que permite es eso, que aquellos que están por debajo de todos estos porcentajes, subirlos hasta el techo de esos porcentajes. A ver, esto no sería crear nuevo impuesto. El impuesto ya está. No, simplemente encarecerlo. Modifica la alícuota. Sí, lo hace más caro, por decirlo de alguna manera. Bueno, loterías y juegos de azar, digo, acá lo que vemos en esto es que hay un lobby empresarial que triunfó en la discusión de este sector, por lo cual quedaron afuera de la discusión de la suba de impuestos. Las provincias podrán elevar más allá del máximo del 2% el impuesto inmobiliario y solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incremento de stock generado por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital. Esto es la discusión que tiene buena parte de las provincias, en general las que no son oficialistas, respecto del pacto fiscal. Claro. ¿De qué dicen? Que lo tienen que firmar, lo tuvieron que firmar, porque si no, no van a poder incrementar el stock de deuda en moneda extranjera con las líneas de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, claro, de la Corporación Andina de Fomento, digo, todas líneas de financiamiento que tienen un destino específico, que son obviamente en moneda extranjera, pero que como el Estado Nacional, para toda la deuda que genera cualquiera de los distritos, es el garante, sin esta firma que te permite incrementar deuda, aunque sea para, por ejemplo, cloaca y saneamiento, pero está generando deuda, claro, te tiene que firmar el Estado Nacional. Sin esto no podían hacer lo mismo. Lo mismo que tiene que ver con las reestructuraciones de deuda. Sin entrar en el pacto fiscal no iban a poder hacer reestructuraciones y amortizaciones de capital. Lo que dicen las provincias que son opositoras es que esto particularmente terminó siendo una especie de extorsión para que firmen. En general lo que sucede es que la enseñanza que dejó el pacto fiscal anterior es que las provincias se endeudaban y después no podían pagar, que fue el proceso de reestructuración de deuda que tuviste al principio de la administración del Frente de Todos, donde además de la deuda que tenía la Nación, todas las provincias tenían que salir a reestructurar deuda, y donde la Nación los obligaba a reestructurar deuda. ¿Por qué? Porque el garante es la Nación, y si la provincia no paga, quien tiene que pagar es el Estado Nacional. Claro. Entonces, frente a eso le decía, esto les pone un tope para la capacidad de endeudamiento, más allá de que hoy tomar crédito internacional es imposible para la Nación, para las provincias, para todos. Bueno, ahí estamos viendo, ahí tenemos otra placa. La última es, abre la posibilidad de que las jurisdicciones restablezcan el impuesto a la herencia, actualmente vigente en la provincia de Buenos Aires. Esta es otra discusión que también tiene la oposición. ¿Por qué? Porque lo que dice es que un bien que se hereda ya pagó impuestos, ya pagó bienes personales. Claro. Entonces sería una doble tributación sobre el mismo bien que ya pagó bienes personales y ahora pagaría un impuesto a la herencia. Desde los sectores que impulsan esto, obviamente, dicen, bueno, es un beneficio que tenés sin haber hecho, es como la discusión de las ganancias de las empresas sin haber incrementado la inversión solamente por precio. Bueno, esto es lo mismo, esto es un beneficio que tenés sin haber hecho absolutamente nada para generarlo. Bueno, frente a eso, yo quiero hacer una consulta al profesor Cayón, quiero preguntar. Teniendo en cuenta lo que tardó lo que estamos tardando en aprobar algo que se firmó en diciembre pasado. Sí. ¿Podemos pensar que en diciembre de este año no se va a firmar nada? O sea, no pasa nada si no se firma, ¿no? Ya está aplicado. Ya está aplicado. ¿Por qué? Porque vos con el consenso fiscal lo que dice es que tiene que tener una doble aprobación. Una del Congreso de la Nación y una de las legislaturas provinciales. Como las legislaturas provinciales lo fueron aprobando, empezaron a aplicar los incrementos en las alícuotas. Faltaba solamente el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, los números daban en el Senado, porque obviamente sus gobernadores, los gobernadores saben quiénes votan a favor y quiénes no. Bueno, la discusión estaba en la Cámara de Diputados, donde los números son más finitos. Claro. Como Córdoba votó a favor, los senadores que no forman parte de Juntos por el Cambio ni del Frente de Todos votaron a favor,
el oficialismo tendría el número asegurado para conseguir la aprobación del consenso fiscal. Lo que le faltaba es el quórum. Claro. Le faltaba alcanzar el quórum para poder llevar adelante una sesión, porque no puedes ir a una sesión solamente por el consenso fiscal. No, claro. Entonces, frente a eso, buscaban temas de consenso, que era lo que había sucedido la semana pasada, que iba a ir consenso fiscal y enfermería, impuestos. Y la prórroga de impuestos. La prórroga de impuestos, que los gobernadores también la quieren. Claro. Entonces, ahí había consenso, se conseguía el quórum y se aprobaba esto. Ahora el clima cambió en la Cámara de Diputados como para poder llevar adelante una sesión, así que habrá que esperar un poco más. Bueno, y además está el tema, Dani, el tema que está relacionado con los gobernadores de extracción radical, como es el caso de Gerardo Morales, como es el caso de el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, o Gustavo Valdés de Corrientes. Los diputados, por lo general, están acompañando las medidas que el gobernador va pidiendo. Sí, sí, bueno, hay que, en cada medida y en cada decisión que tenemos de manera, en ese vínculo provincia-nación, hay que ir a ver quién vota o quién no vota. Tenemos el caso, Jujuy y Mendoza no acompañaron el feriado nacional, por ejemplo. Claro. ¿No? Ahí se tomaron distancia. Después, cuando viene lo de prórroga de impuestos y consenso, sí, porque también tiene que ver con el financiamiento y la llegada de fondos a las provincias. Entonces, me parece que es una negociación proyecto por proyecto, claro, en ese caso. ¿Vos estabas pensando ya en un consenso fiscal 2022? Digo, arrancó en 2017 el consenso fiscal, claro, pero no es algo que no sucede nada, no es que tenga una vigencia y que algo se cae, ¿no? No, es así. No. Es una buena práctica. Sí, claro. Es una buena práctica, establece un piso de acuerdo entre la nación y las provincias. Sí, lo que pasa es que lo que sucede es que los consensos fiscales terminaron modificando mucho lo mismo en muy poco tiempo. Digo, las alícuotas tenían un proceso a la baja. Obviamente llegó la crisis, eso fue el consenso fiscal del 2017, llegó la crisis del 2018, eso empezó a modificarse, bueno, llegó el 2019, se volvió a modificar, entonces el problema es que ibas de una punta a la otra. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero nos vamos rápidamente a nuestro móvil. Ahí está Sofi Raimundes en el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Sofi, buenas tardes. Hola compañeros, ¿cómo están? Fer, David y Dani en el piso. Sí, les contamos que estamos transmitiendo en vivo desde el salón auditorio del anexo de la Cámara de Diputados, porque hace algunos minutos acaba de finalizar el primer encuentro de los 2 encuentros que van a tener lugar en este mes de septiembre para la capacitación respecto a lo que es armar los proyectos que se presentan en la Cámara con perspectiva de género. Es una capacitación que impulsa la Cámara el Observatorio de Igualdad y Equidad de la Cámara de Diputados, obviamente mancomunadamente con la Dirección de Igualdad y de Géneros y Diversidad de la Cámara. Por eso estuvieron presentes sus autoridades, Laura Canigia y Gisela Manero, y por parte de diputadas nacionales estuvo presente Lía Verónica Caliba también, presenciando esta disertación que contó con 3 mujeres que explicaron cuáles son las mejores formas de expresar esta perspectiva de género en los diferentes proyectos. Esto comenzó a las 3:30 de la tarde aproximadamente, a las 5:30 finalizó, pero luego hubo un lindo debate y un extenso debate en el que compartieron ideas sobre cuál es la mejor forma de expresar lo que se vive, los cambios que se viven en la sociedad, en los proyectos legislativos, y esto también se va a replicar el lunes que viene, el 12 de septiembre, y se une también a 2 encuentros que tuvieron lugar durante el mes pasado, en agosto, en el que trataron también estas herramientas para legislar, herramientas para crear proyectos con perspectiva de género. Por eso acá tenemos un ejemplar para mostrarles de lo que se repartió en esta exposición del día de hoy, que se hizo mancomunadamente también con la Universidad Nacional de La Plata, con colaboración de Sofía Balestrini y también de la diputada nacional
nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Jimena López, que participaron dentro de este manual, y de esta guía también tenemos la versión amplia y un resumen para todos los que estuvieron presentes en esta exposición para que se puedan llevar herramientas. Este encuentro, por supuesto, esta capacitación se da para complementar lo que propone la ley Micaela, ¿no? Que tanto hemos hablado a comienzo de este año, y obviamente que seguimos hablando de la importancia de la ley Micaela en los 3 poderes de nuestra República. Así que vamos a seguir, obviamente, muy de cerca cuáles van a ser los próximos pasos. En principio, el lunes que viene, 12 de septiembre, se van a reunir en el mismo lugar y van a dar la segunda charla informativa y formativa sobre estas herramientas para presentar proyectos con perspectiva de género. Es muy interesante lo que vos estás señalando, Sofi, y lo que está organizando la Dirección General de Igualdad, estas herramientas para legislar con perspectiva de género en la República Argentina, en el Congreso de la Nación, porque además, obviamente, esto se puede replicar y se va a replicar en cada una de las legislaturas provinciales para legislar de esta manera, acompañar los nuevos cambios sociales que tiene la República Argentina y el mundo, y me parece que en eso la Argentina y este Congreso Nacional siguen siendo pioneros. Exactamente, estuvimos hojeando parte de este manual y también el prólogo hacía principal hincapié en reconocer cuáles son los micromachismos, ¿no?, que existen en el lenguaje. Este encuentro estuvo muy abordado, obviamente porque es la composición lingüística, ¿no?, que se presenta en los proyectos, a el lenguaje y a cómo determinados discursos siguen estando naturalizados o siguen sin poder detectarse en la cotidianidad o en la presentación de algunas iniciativas que pueden ser absolutamente genuinas o de buena intención, pero que, como estamos inmersos, y esto fue lo que decían las principales expositoras, en una sociedad patriarcal, es importante determinar qué palabras usar, qué palabras no, y cómo definir cada uno, principalmente los adjetivos, ¿no?, que tienen una especial relevancia a la hora de comunicarnos. Por eso hacían principal hincapié en la violencia simbólica que significan estos discursos que están presentes en la cotidianidad. Obviamente en los proyectos que se presentan, claro, la idea de estas capacitaciones es que cada vez sean menos presentes, pero teniendo en cuenta el contexto social y político que estamos viviendo, cobró especial relevancia esta capacitación, que obviamente va a tener su segundo encuentro en el que van a abordar, además del lenguaje, otras formas para poder establecer cuáles son las perspectivas de género a tener en cuenta, además de la presentación de los proyectos en todos los demás espacios que son pertinentes a la Cámara, ¿no?, y que hacen que el funcionamiento de la Cámara en general tenga una perspectiva de género. Sofi, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Sofi Raimundes, con nuestro móvil desde el Salón Auditorium de la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema. La diputada Natalia Souto dialogó con Diputados Televisión, habló sobre proyectos propios que está presentando ante la Cámara de Diputados de esta manera. Según distintas encuestas en la Argentina, el 70% de las mujeres tiene problemas para cobrar la cuota alimentaria, o porque la cobra tarde, o porque no es continuamente, o porque cobra menos de lo que tendría que cobrar. O perdóneme, porque hay inflación y la legislación y el juicio siempre va detrás de la inflación también. Eso es lo que pasa permanentemente. Eso pasa también. Sí, una parte tiene que ver con eso y otra parte tiene que ver con que a veces cuesta comprobar cuánto cobra la otra persona para poder estipular cuánto es lo que tiene que aportar para la manutención de los adolescentes o de los niños al cuidado de las personas mayores. Bueno, en este caso lo que se busca hacer con el proyecto es crear una mediación, una instancia administrativa prejudicial en el ámbito del Ministerio de Justicia para poder acelerar todo este tema. O sea, sería una mediación como ocurre en el fuero laboral, una
premediación obligatoria, judicial, con patrocinio letrado gratuito, pero además con mediadores y mediadoras que estén formados en perspectiva de género, porque muchas veces ahí es donde se traba. Es muy costoso acceder, es muy costoso seguir los procedimientos y además se hacen muy largos. Entonces, bueno, lo que propone el proyecto es esta instancia previa para poder agilizar un poco, y también lo que propone es la creación de un registro único de deudores, porque no hay un registro único en el país. Bueno, ahí estaba la diputada nacional Natalia Souto del Frente de Todos, hablando sobre diferentes proyectos. Hay proyectos que van presentando los legisladores, más allá de los proyectos que venimos hablando nosotros, que son aquellos que está enviando el Ejecutivo, que son aquellos proyectos mientras esperamos el día 15 para que llegue el Presupuesto General de Gastos 2023. Hay una serie de proyectos, macroproyectos, como el proyecto de ley de agroindustria. Más allá de esos proyectos, hay proyectos menores que están presentando los diputados, en este caso la diputada Natalia Souto y otros diputados nacionales, ¿no? Permanentemente. Sí, esa es una sección que está a la mañana, ¿no? Donde los diputados vienen y cuentan un poco el detalle, donde quieren mostrar también, ¿no? En qué están trabajando, qué les preocupa. Hay una agenda súper amplia. Lo que pasa es que la coyuntura nos va ¿no? comiendo esos tiempos, esas urgencias todo el tiempo. Respecto al tema del debate por los créditos UBA. Claro, exactamente. Las urgencias siempre van dejando un montón de temas afuera y recién me llamó la atención que cuando estábamos hablando con el diputado Alejandro Rodríguez y ya estamos en el fin del gobierno, dijo, ya estamos en el tramo final, ya es como que ya dio por hecho que ya, listo. No hagamos más nada, ya está. No. Sí, no vino de su parte, pero como que ya está ese clima que bueno, ya entramos en una carrera hacia diciembre del año que viene. Falta un montón. Falta un montón. Obvio. Yo creo que se pueden hacer un montón de cosas. Es verdad que Argentina acelera los pasos y los tiempos cuando tiene que meterse en una campaña electoral, que la campaña electoral, bien decía David, para las PASO falta todavía un año. Sí. Pero cuando empiece la primera provincia en marzo a tener su elección, ahí empieza el calendario electoral, la verdad es que este año que no tenías elecciones, uno podría haber pensado que la actividad del Congreso iba a ser mayor de la que terminó siendo. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa también con los diferentes temas, los diferentes debates, y es verdad que más allá que en los años electorales se aprovechan para discutir ciertos temas, a lo mejor hasta cambios del sistema electoral, los años que no son electorales se aprovechan para eso, estamos entrando ya en el debate de presupuesto general de gastos, y es el debate casi central para cualquier legislador del Senado de Diputados cuando tiene que discutirse un tema que es el tema de los números. Dani, gracias. Bueno, gracias, nos vemos mañana. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la señal informativa, quédese en Diputados Televisión, seguir teniendo la mejor información parlamentaria, ya aguardando lo que va a ser la jornada de mañana, los primeros debates o los primeros temas a discutirse en las comisiones a lo largo de esta semana. Gracias, esto fue el análisis por aquí por DTV. Nos reencontramos. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones.